Suma teológica. Parte IA. Cuestión 26. Sobre la bienaventuranza divina. Por último, y después de haber tratado lo referente a la unidad de la esencia divina, hay que hacerlo ahora sobre la bienaventuranza divina. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. La bienaventuranza. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios? ¿Por qué se dice que Dios es bienaventurado? ¿Por el acto del entendimiento? ¿Eso no es esencialmente la bienaventuranza de cada bienaventurado? ¿Está o no está incluida en su bienaventuranza toda bienaventuranza? Artículo 1. La bienaventuranza. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la bienaventuranza no le corresponde a Dios. 1. Según Boecio en el 13 de Consol, la bienaventuranza es el estado perfecto por acumulación de todos los bienes, pero la acumulación de bienes no se da en Dios como ninguna composición. Luego la bienaventuranza no le corresponde a Dios. Según el filósofo en iEthic, a la bienaventuranza o felicidad es el premio a la virtud, pero a Dios no le corresponde el premio, como tampoco el mérito, luego tampoco la bienaventuranza. Contra esto está lo que dice el apóstol en 1 Timoteo 6:15. A quien hará aparecer en el momento oportuno el Dios bienaventurado, único poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, respondo. La bienaventuranza le corresponde a Dios en grado sumo, pues con el nombre de bienaventuranza no se entiende más que el bien perfecto de la naturaleza intelectual, a quien le corresponde conocer la satisfacción del bien que posee, y a quien le corresponde también dominar sus acciones, y el que le sobrevenga lo bueno o lo malo. Esto es propio del ser perfecto e inteligente, que en grado sumo es Dios. Por lo tanto, la bienaventuranza le corresponde a Dios en grado sumo. A las objeciones 1, la acumulación de bienes se da en Dios, pero no por composición, sino por simplicidad, porque lo que en lo creado es múltiple en Dios, preexiste de modo simple y único, como ya se dijo anteriormente, foro. Tu ser premio a la virtud es algo accidental en la bienaventuranza adquirida. Como accidental, es en el ser que sea término de generación en cuanto pasa de potencia a acto. Así, pues, como Dios tiene ser sin haber sido engendrado, así también tiene bienaventuranza sin necesidad de merecimientos. Artículo 2. Dios. Eso no es llamado bienaventurado por razón del entendimiento. Lat. Objeciones por las que parece que Dios no es llamado bienaventurado por razón del entendimiento. 1. La bienaventuranza es el sumo bien, pero el bien se atribuye a Dios por esencia, porque el bien contempla al ser que, según Boecio en el libro de Hebdomad, en Dios es esencial. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la esencia, no del entendimiento. La bienaventuranza tiene razón de fin. El fin, como el bien, es el objeto de la voluntad. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la voluntad, no del entendimiento. Contra esto está lo que dice Gregorio en el 20:12 Moralium. Es glorioso quien, para disfrutar de sí mismo, no necesita las alabanzas ajenas. Ser glorioso significa ser bienaventurado. Así, pues, como gozamos a Dios por el entendimiento, ya que, como dice Agustín, la visión es toda la recompensa, parece que la bienaventuranza hay que atribuirla a Dios por el entendimiento. Respondo, tal como dijimos, a 1. La bienaventuranza indica el bien perfecto de la naturaleza intelectual. Por eso, así como todas las cosas desean su perfección, así también la naturaleza intelectual desea ser bienaventurada. Lo más perfecto que hay en la naturaleza intelectual es la operación intelectual por la que, en cierto modo, lo capta todo. Por eso, la bienaventuranza de cualquier naturaleza intelectual creada consiste en entender, y en Dios ser y entender son lo mismo, aunque se distinguen conceptualmente. Por eso, a Dios hay que atribuirle la bienaventuranza por razón del entendimiento. Lo mismo cabe decir de los otros bienaventurados, que son llamados así por participar de la bienaventuranza divina. A las objeciones 1.
Aquel argumento prueba que Dios es bienaventurado esencialmente, pero no que la bienaventuranza le corresponde por su esencia, sino más bien por razón del entendimiento. La bienaventuranza, en cuanto bien es el objeto de la voluntad, pero el objeto es conocido antes del acto de la potencia. Por eso, según nuestro modo de entender, la bienaventuranza divina es anterior al acto de la voluntad que descansa en ella, y esto no puede darse más que por el acto del entendimiento. Por eso la bienaventuranza está situada en el acto del entendimiento. Artículo 3. ¿Es o no es Dios la única bienaventuranza de los bienaventurados? Lat. Objeciones por las que parece que Dios es la única bienaventuranza de los bienaventurados. 1. ¿Cómo se demostró? Compo 6 apo 2. Dios es el sumo bien. Y como también se deduce de lo expuesto, punto 11 ato 3, es imposible que haya muchos bienes sumos. Así, pues, como el sumo bien es la de razón de bienaventuranza, parece que la bienaventuranza no es otra cosa que Dios mismo. Tua. La bienaventuranza es el fin último de la naturaleza racional. Pero ser el último fin de la naturaleza racional es algo que solo le corresponde a Dios. Luego la única bienaventuranza de los bienaventurados es Dios. Contra esto, según Inocor 1541, una estrella se diferencia de otra por la claridad. La bienaventuranza de uno es mayor que la de otro. Pero nada hay mayor que Dios. Luego, la bienaventuranza es algo distinto a Dios. Respondo. La bienaventuranza de la naturaleza intelectual consiste en el acto del entendimiento. En este hay que distinguir el objeto del acto, que es lo inteligible, y el acto en sí mismo, que es entender. Así, pues, la bienaventuranza, considerada por parte del mismo objeto, es sólo Dios. Pues en este sentido alguien solo es bienaventurado porque entiende a Dios, siguiendo lo que dice Agustín en el quinto libro Confes. Bienaventurado es quien te conoce, aunque ignore todo lo demás, pero por parte del acto del que entiende, la bienaventuranza es lo creado en las criaturas bienaventuradas. Aunque en Dios, también, en este sentido, hay algo increado. A las objeciones, 1. En cuanto al objeto, la bienaventuranza es absolutamente el sumo bien, pero en cuanto al acto, en las criaturas bienaventuradas es el sumo bien, no absolutamente, sino que entra en el género de bienes de los que puede participar la criatura, tu. Como dice el filósofo, el fin puede ser qué y por el qué, esto es, el objeto en sí mismo y su uso. Ejemplo, para el avaro el fin es el dinero y adquirir dinero. Así, pues, el fin último de la criatura racional es Dios como objeto, y la bienaventuranza creada lo tiene como uso, o mejor dicho, como disfrute del objeto. Artículo 4. ¿Está o no está incluida en la bienaventuranza de Dios toda bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que en la bienaventuranza de Dios no está incluida toda bienaventuranza. 1. Hay falsas bienaventuranzas, pero en Dios nada puede ser falso. Luego la bienaventuranza divina no contiene toda bienaventuranza. 2. Para algunos hay una bienaventuranza que consiste en cosas materiales, como placeres, riquezas y similares. Y esto no es aplicable a Dios, ya que es incorpóreo, luego su bienaventuranza no contiene toda bienaventuranza. Contra esto está el hecho de que la bienaventuranza es una perfección y como quedó demostrado. 4.2. La perfección divina contiene toda perfección. Luego la bienaventuranza divina contiene toda bienaventuranza. Respondo. Todo lo que es deseable en cualquier bienaventuranza, verdadera o falsa, preexiste totalmente y de forma sublime en la bienaventuranza divina. Con respecto a la dicha contemplativa, se contempla y lo contempla todo con una ininterrumpida y clarísima visión. Con respecto a la dicha activa, gobierna el universo entero. Con respecto a la dicha terrena, consistente en placeres, riquezas, poder, dignidad y fama, tal como dice Boecio en tercero de Consol, te tiene todo el gozo que cualquiera puede tener. Con respecto a las riquezas, tiene toda la abundancia que las riquezas pueden dar. Con respecto al poder, es omnipotente. Con respecto a la dignidad, todos los grados están en él. Y con respecto a la fama,
es admirado por todos. A las objeciones 1. Una bienaventuranza es falsa por no reunir lo propio de la verdadera. En este sentido no le corresponde a Dios. No obstante, en lo que tenga de semejanza, por tenue que sea, con la bienaventuranza verdadera, preexiste totalmente en la bienaventuranza divina. 2. Los bienes que están materialmente en los seres corporales, en Dios están espiritualmente, tal como Él es. Todo lo tratado sobre la unidad de la esencia divina puede ser tenido ya por suficiente. Juntos os intraen.